El Imperio Valdoriano había conquistado 300 mundos por toda la galaxia. Sus naves de guerra eran enormes y oscuras, bloqueando el sol dondequiera que aparecían. Todas las civilizaciones con las que se toparon se habían rendido. Todas las especies se habían doblegado y aceptado su destino como sirvientes del imperio. Los valdorianos creían que este era simplemente el orden natural de las cosas. Los fuertes gobernaban y los débiles obedecían. Siempre había sido así y siempre sería así. Así que, cuando el alto comandante Zorath trajo su flota de 2000 naves de guerra al pequeño planeta azul llamado Tierra, no esperaban nada diferente. Había estudiado brevemente a estos humanos. Eran una especie joven, apenas capaces de alcanzar su propia luna. Sus armas eran primitivas. Sus naves eran ridículas desde cualquier punto de vista. Eran inferiores al Imperio Valdoriano en todos los sentidos. Zorath transmitió sus demandas desde su nave insignia, una nave de casi 5 kilómetros de largo que flotaba en el cielo sobre el Océano Pacífico como una montaña de metal. El mensaje era simple: la Tierra se rendiría en 12 horas. Todas las fuerzas militares serían disueltas. Todos los gobiernos serían disueltos. La humanidad serviría al imperio como clase obrera, trabajando en minas y fábricas por todo el espacio valdoriano. Quienes se resistieran serían destruidos. Quienes obedecieran podrían vivir. El almirante Jack Morrison recibió la transmisión a bordo del portaaviones USS Defiance. Era un hombre alto, de unos 50 años, con cabello canoso y ojos cansados, tras haber visto demasiadas guerras. A su lado estaba la comandante Lisa Garrett, su segunda al mando. Era más joven, pero igualmente curtida por años de servicio. Observaron cómo las naves alienígenas descendían entre las nubes, cada una más grande que cualquier cosa que la humanidad hubiera construido jamás. Lisa leyó las demandas traducidas en voz alta y luego miró a su almirante. Le preguntó qué iban a hacer. Las probabilidades eran imposibles. 2000 naves de guerra alienígenas contra la flota combinada de 300 naves de la Tierra. Su tecnología estaba siglos por delante de cualquier cosa que poseyeran los humanos. La lógica les decía que debían rendirse y esperar clemencia. Jack guardò silenzio un largo rato. Pensó en su hija Amy, que vivía en San Diego con su madre. Pensó en todos los niños de la Tierra que nunca pidieron esta guerra. Pensó en cada momento de la historia de la humanidad en el que rendirse habría sido la decisión inteligente, pero hombres y mujeres valientes habían decidido luchar de todos modos. Pensó en las historias que su abuelo le había contado sobre las grandes guerras del pasado. Sobre soldados que se mantuvieron firmes ante adversidades imposibles porque algunas cosas importaban más que la supervivencia. Presionó el botón que lo conectaba con todas las naves de la flota terrestre. Su voz era tranquila al hablar. Les dijo que los extraterrestres querían que la humanidad se doblegara. Querían que los humanos se rindieran y se convirtieran en esclavos. Pensaban que la Tierra era solo otro mundo para conquistar y olvidar. Pero no conocían a la humanidad. No sabían a qué habían sobrevivido los humanos. Edades de hielo, plagas, guerras mundiales y desastres que deberían haberlos destruido. La humanidad seguía aquí. La humanidad permanecería aquí. Ordenó a todas las naves que se prepararan para el combate. Lucharían al amanecer. El mensaje se extendió por todo el planeta en cuestión de minutos. En búnkeres y centros de mando de todo el mundo, los líderes militares recibieron la noticia de que la humanidad había optado por la rebeldía. No habría rendición. No habría negociación. La Tierra lucharía. El secretario de Defensa, Ben Collins, compareció ante una sesión de emergencia de las Naciones Unidas. Habló desde un búnker seguro bajo las montañas rocosas, con su rostro proyectado en las pantallas de todas las capitales. Les dijo que tenían 10 horas para coordinar la mayor operación defensiva de la historia de la humanidad. Cada nación contribuiría. Cada soldado lucharía. Se utilizarían todos los recursos. Los valdoranos habían cometido un error. Vieron un planeta pequeño y asumieron su debilidad. Aprenderían lo contrario. En Pekín, el general Yang se coordinó con los comandantes militares de Moscú y Nueva Delhi. Viejas rivalidades y tensiones políticas se desvanecieron ante la extinción. En Londres, la primera ministra Clare Ashford ordenó la movilización total de las fuerzas británicas en Tokio, Sídney, El Cairo y Río de Janeiro. Los líderes tomaron la misma decisión. La humanidad se mantendría unida o caería unida. Mientras tanto, en una instalación secreta bajo el desierto de Nevada, un pequeño equipo de científicos trabajaba frenéticamente en un proyecto que llevaba casi una década en desarrollo. 8 años atrás, una pequeña sonda extraterrestre se estrelló en el interior de Australia. La tecnología recuperada de esa sonda había sido estudiada en secreto por las mentes más brillantes del mundo.
Habían aprendido cosas. Habían construido cosas. Y ahora rezaban para que lo que habían construido fuera suficiente. El doctor Nathan Cole dirigía el equipo. Era un hombre tranquilo, con gafas y cabello castaño despeinado, que había pasado toda su carrera preparándose para un momento que esperaba que nunca llegara. Ahora ese momento había llegado. Exigió a su equipo con más ahínco que nunca, sabiendo que el destino de la Tierra podría depender de su trabajo. En órbita sobre la Tierra, la flota valdoriana esperaba con fría paciencia. El alto comandante Zorat, sentado en su trono, observaba la cuenta regresiva. Les había dado a los humanos 12 horas para rendirse. Esperaba que usaran quizás 6 antes de que el miedo les venciera. Todas las especies llegaron a ese punto crítico. El momento en que se dieron cuenta de que la resistencia no era solo feudal, sino insensata. El momento en que el instinto de supervivencia superó las insensatas nociones de libertad y honor. Su segunda al mando, la capitana de flota Mera Soul, se acercó con una tableta de datos. Informó que estaban detectando actividad inusual en todo el planeta. Las fuerzas militares se estaban movilizando en lugar de retirarse. Las redes de comunicación rebosaban de tráfico cifrado. Los humanos parecían estar preparándose para la batalla en lugar de rendirse. Zorat casi rió. Ya lo había visto antes. Algunas especies hacían alarde de resistencia para satisfacer su orgullo antes de finalmente rendirse. Era una medida para salvar las apariencias. Nada más. Los humanos pronto se darían cuenta de su error. Cuando llegara la mañana y vieran todo el poder de la flota valdoriana desplegada contra ellos, comprenderían que luchar era inútil. Pero a medida que pasaban las horas, no se produjo ninguna rendición. Ninguna súplica desesperada de clemencia. Ningún político ofreciendo condiciones de sumisión. En cambio, los humanos continuaron sus preparativos. Las naves se movieron a posiciones defensivas. Las aeronaves se dirigieron a bases en todo el mundo. Los soldados ocuparon sus lugares en búnkeres y trincheras. El almirante Morrison se encontraba en el puente del Defiance y observó cómo el sol comenzaba a salir sobre el Pacífico. En pocos minutos, el plazo expiraría. Sabía que miles de millones de personas probablemente morirían en la batalla que se avecinaba. Sabía que la Tierra podría no sobrevivir, pero también sabía que algunas cosas merecían la pena morir. La libertad merecía la pena morir. El futuro de la humanidad merecía la pena morir. Miró a Lisa y le preguntó si estaba lista. Ella asintió y dijo que sí. Entonces se giraron para enfrentarse al enemigo juntos, esperando que comenzara la guerra. Sobre ellos, la flota valdoriana alimentaba sus armas. El alto comandante Sorot dio la orden de prepararse para el ataque. Los humanos habían tomado su decisión. Ahora sufrirían las consecuencias. Pero en lo profundo de su mente ancestral, en un lugar que jamás reconocería, Zorat sintió algo extraño. Un pequeño atisbo de duda. Ninguna especie se había negado a rendirse antes. No cuando las probabilidades eran tan desesperadas. Quizás estos humanos simplemente eran estúpidos. O quizás sabían algo que él desconocía. Dejó de lado el pensamiento y se preparó para darle a la Tierra una lección que jamás olvidaría. El amanecer amaneció sobre el Océano Pacífico, y con él llegaron el fuego y la muerte. Los valdorianos esperaban una sencilla mañana de rendición ceremonial. Habían preparado discursos y protocolos para aceptar la sumisión de la humanidad. A sus soldados les habían dicho que entrarían en las ciudades, no que lucharían a través de ellas. Se suponía que sería fácil. No lo fue. El primer golpe vino desde debajo de las olas. Todos los submarinos nucleares de las Armadas Combinadas de la Tierra habían sido posicionados durante la noche, ocultos en las fosas más profundas del océano. Exactamente a las 6 de la mañana, lanzaron todo lo que tenían. Misiles modificados con ojivas de pulso electromagnético ascendieron silbando a través de la atmósfera. Los valdoranos los detectaron demasiado tarde. Sus sensores delanteros se apagaron. 17 cruceros perdieron potencia y comenzaron a flotar indefensos en órbita. El alto comandante Zorat se inclinó hacia adelante en su trono, conmocionado. La especie primitiva había atacado. De hecho, habían atacado. Por un momento, no pudo procesar lo sucedido. En 3 siglos de conquista, ninguna especie había disparado primero. Ninguna especie había mostrado jamás un coraje tan suicida. La capitana de flota Mera Soul informó de los daños con voz temblorosa. Los humanos habían inutilizado casi 20 naves con su ataque inicial. Sus armas eran rudimentarias, pero sorprendentemente efectivas contra frecuencias de escudo más bajas. Los valdoranos no esperaban necesitar escudos completos contra un enemigo tan primitivo.
Zorit ordenó que se desplegaran los escudos completos de todas las naves restantes. Luego ordenó a su flota que se dirigiera hacia la ciudad llamada Nueva York. La reduciría a cenizas como castigo por este insulto. Los humanos aprenderían lo que significaba desafiar al imperio. La flota valdoriana avanzó hacia el este a través del planeta, con sus armas cargando con suficiente potencia para vaporizar millones de vidas en segundos. Pero no llegaron a Nueva York. Algo los detuvo. El capitán Derek Hayes comandaba la nave espacial experimental llamada Artemis desde la órbita terrestre baja. La nave era el mayor secreto de la humanidad. Construida durante 8 años con tecnología recuperada de la sonda alienígena accidentada, era pequeña en comparación con las naves de guerra valdorianas, de apenas 200 metros de largo, pero era rápida y portaba un arma que podía dañar incluso a la nave enemiga más grande. Derek observó la nave insignia alienígena en su pantalla. La enorme nave se dirigía hacia Nueva York, completamente concentrada en la ciudad que se alzaba. No había. Percibió la diminuta nave humana acercándose por detrás. Derek le dijo a su piloto, la teniente Grace Kim, que los acercara a través del campo de escombros. Usarían los restos de los satélites destruidos como cobertura. Grace mantenía la calma mientras guiaba la nave a través del caos de la batalla. Se había entrenado toda su carrera para un momento como este. Sus manos se mantenían firmes en los controles mientras deslizaba la Artemisa a su posición detrás de la nave insignia. Derek dio la orden de disparar. La Artemisa solo portaba un arma principal, un rayo concentrado de plasma sobrecalentado que podía quemar casi cualquier cosa. El rayo impactó en el núcleo del motor de la nave insignia con perfecta precisión. La enorme nave se sacudió violentamente cuando sus propulsores principales se desconectaron. No explotó, pero se detuvo. El ataque a Nueva York se retrasó. En la superficie de la Tierra, quienes habían estado observando la nave alienígena acercarse la vieron detenerse repentinamente en el cielo. No sabían qué había sucedido, pero sintieron algo que no habían sentido desde que comenzó la invasión. Esperanza, pero la victoria duró poco. Los cazas valdorianos se abalanzaron sobre la Artemisa como insectos furiosos. Derek sabía que su nave no podría sobrevivir contra tantos enemigos. Ordenó a su tripulación que abandonara la nave y se dirigiera a las cápsulas de escape. La mayoría lo logró. Derek se quedó atrás para asegurarse de que la computadora de la nave transmitiera todos sus datos de combate a la Tierra antes del final. La Artemisa murió en llamas sobre el Océano Atlántico, pero la información que envió a casa resultaría invaluable para los científicos de la humanidad en las próximas semanas. En tierra, la batalla fue igualmente feroz. Las tropas valdorianas habían desembarcado cerca de las principales ciudades del mundo, esperando simplemente entrar y tomar el control. En cambio, encontraron resistencia a cada paso. La coronel de la Fuerza Aérea Megan Walsh lideró un escuadrón de aviones de combate modificados contra las fuerzas valdorianas desembarcadas cerca de Tokio. Los alienígenas habían subestimado el poder aéreo de la Tierra. No esperaban que la primitiva aeronave representara una amenaza. Megan y sus pilotos les demostraron que estaban equivocados al destruir 3 naves de desembarco antes de retirarse a las montañas para reabastecerse y rearmarse. Su compañero, el teniente Tony Ruiz, preguntó cuánto tiempo podrían seguir luchando así. Megan le respondió que lucharían todo lo que fuera necesario. Los alienígenas querían una conquista fácil. Los humanos les harían pagar por cada centímetro de terreno que tomaran. Escenas similares se repitieron en todo el planeta. En los bosques de Alemania, tropas terrestres emboscaron a una patrulla valdoriana y capturaron varias armas alienígenas. En las calles del Cairo, civiles armados únicamente con rifles de caza hostigaron a los soldados enemigos hasta que llegaron refuerzos militares. En las montañas de Perú, un pequeño grupo de aldeanos derrumbó un túnel ante una columna alienígena que avanzaba. Dondequiera que iban los valdoranos, encontraban resistencia. No resistencia militar organizada, sino algo peor. Gente común que se negaba a aceptar su destino. Agricultores, maestros y comerciantes que tomaron armas y lucharon porque no tenían nada que perder. Al final del primer día, la humanidad había perdido 200 millones de personas. Ciudades enteras habían quedado reducidas a cenizas. Las costas habían sido vaporizadas por los bombardeos orbitales. El daño superó cualquier cosa que la Tierra hubiera experimentado jamás. Fue una pesadilla hecha realidad, pero los valdoranos también habían perdido algo. 63 de sus naves habían sido destruidas o inutilizadas. Miles de sus soldados yacían muertos en suelo extranjero. No esperaban perder nada. Esperaban la rendición, y en cambio, recibieron la guerra. El alto comandante Sort se sentó solo en su nave insignia dañada esa noche. El núcleo de su motor había sido reparado lo suficiente como para mantener la órbita,
pero la nave necesitaría meses de tiempo en el muelle para recuperarse por completo. A su alrededor, llegaban informes de todo el planeta. Informes de emboscadas y ataques. Informes de soldados que se negaban a retirarse. Informes de humanos que lucharon hasta su último aliento y luego siguieron luchando. Zorath había conquistado 300 mundos. Había derrotado especies mucho más antiguas y sabías que la humanidad. Pero nunca había visto algo así. Estos humanos no luchaban como una especie que intentaba sobrevivir. Luchaban como una especie que no tenía nada que perder. Luchaban como si prefirieran morir libres antes que vivir como esclavos. Por primera vez en sus 300 años de carrera militar, Zorath sintió algo desconocido en el pecho. Le llevó mucho tiempo reconocerlo porque nunca antes lo había sentido. Era miedo. Miró por la ventana al pequeño planeta azul que se extendía debajo y se preguntó en qué se había metido. La guerra solo había comenzado un día, y ya todo había salido mal. Su flota estaba dañada. Sus soldados estaban desmoralizados. Y en algún lugar allá abajo, 8.000 millones de humanos se preparaban para luchar otro día. Zorath ordenó a su flota que se reagrupara y se preparara para una campaña más larga. La rápida conquista que le había prometido a su emperador no se llevaría a cabo. Esta guerra llevaría tiempo. Esta guerra costaría sangre. Aún no lo sabía, pero esta guerra le costaría todo. Pasaron 3 meses y la superficie de la Tierra. Un lugar de horror. Los valdoranos controlaban los cielos por completo. Sus naves de guerra sobrevolaban el planeta como buitres, esperando a que algo muriera. La mayoría de las grandes ciudades habían caído bajo ocupación. Miles de millones de humanos vivían bajo dominio alienígena, obligados a trabajar en campos de trabajo forzado que alimentaban la insaciable sed de recursos del imperio. Quienes se resistían abiertamente eran ejecutados. A quienes obedecían se les permitía vivir, aunque apenas era una vida digna de ser vivida. Pero los alienígenas cometieron un error que todo conquistador eventualmente comete. Creían que controlar la superficie significaba controlarlo todo. No pensaron en mirar bajo tierra. En túneles, búnkeres, sistemas de metro olvidados y minas abandonadas, la humanidad sobrevivió. La resistencia estaba en todas partes y en ninguna. Atacó sin previo aviso y se desvaneció como el humo. Hizo que los valdoranos temieran caminar solos en la oscuridad. El doctor Nathan Cole dirigió un equipo de científicos en una mina de sal reconvertida bajo Kansas. La mina se extendía 600 metros bajo la superficie, a una profundidad tal que los escáneres valdorianos no podían detectar la actividad en su interior. Nathan y su equipo llevaban semanas trabajando sin descanso. Construían algo que podría cambiarlo todo. Se encontraba frente a un dispositivo enorme que llenaba una caverna entera. Cables y extraños componentes extraídos de tecnología alienígena capturada cubrían cada superficie. No parecía impresionante. Parecía un montón de chatarra improvisada por gente desesperada. Pero Nathan sabía lo que podía hacer. Se dirigió a los líderes de la resistencia a través de una conexión de video cifrada. El almirante Morrison observaba desde un puesto de mando móvil oculto en los Apalaches. Otros comandantes observaban desde escondites similares en todo el mundo. Nathan explicó lo que habían descubierto. Los datos recuperados del Artemis antes de su destrucción habían sido invaluables. Les mostraron exactamente cómo funcionaban los escudos valdorianos. Y lo que es más importante, les mostraron que los escudos tenían una debilidad, una frecuencia de energía específica que interrumpía los generadores de escudos. Si pudieran transmitir esa frecuencia con suficiente potencia, todas las naves alienígenas en órbita se volverían vulnerables a las armas convencionales. Morrison preguntó cuánto tardaría el dispositivo en estar listo. Nathan respondió que 6 semanas. Quizás menos si conseguían más recursos. Morrison le prometió todo lo que necesitaba. Costara lo que costara, la cuenta regresiva había comenzado. Mientras tanto, en las ruinas de Los Ángeles ocupada, una joven llamada Hannah Price lideraba una célula de 50 combatientes de la resistencia a través de las alcantarillas subterráneas de la ciudad. Tenía solo 23 años. 3 meses atrás, era estudiante universitaria de ingeniería. Entonces ocurrió la invasión y su familia murió en el primer bombardeo. Sus padres y su hermano pequeño estaban en casa cuando un impacto orbital convirtió su barrio en un cráter. Hannah sobrevivió solo porque estaba en el apartamento de un amigo al otro lado de la ciudad. A veces deseaba haber estado en casa con ellos. Pero ese deseo nunca duraba mucho. Había demasiado trabajo por hacer, demasiados alienígenas que matar. Reunió a sus combatientes antes de un asalto a un depósito de suministros enemigo. La mayoría eran personas comunes que nunca habían empuñado un arma antes de la invasión,
profesores, mecánicos, estudiantes y trabajadores jubilados. Ninguno era soldado. Ahora todos eran guerreros. Hannah les dijo que los valdoranos creían haber ganado. Los alienígenas vieron a los humanos escondidos en la oscuridad y asumieron que estaban derrotados. Pero no se escondían. Estaban esperando. Y cuando llegara el momento, les mostrarían a estos invasores lo que los humanos libres podían hacer. El asalto fue un éxito. La célula de Hannah capturó suficientes armas alienígenas para armar a 3 grupos de resistencia más. Transmitieron la tecnología capturada a científicos de todo el mundo, quienes la estudiaron y descubrieron sus secretos. En todo el mundo, operaciones similares ocurrían cada noche. En París, un hombre llamado Paul Durand lideró la resistencia francesa desde el sótano oculto de su restaurante. Antes de la invasión, había sido chef. Ahora planeaba emboscadas y misiones de asesinato. Había perdido a su esposa e hija en la ocupación. No le quedaba nada más que la venganza y la esperanza de que algún día Francia volviera a ser libre. En Bombay, una ingeniera de software llamada Priya Sharma libraba una guerra diferente. Había aprendido a hackear las redes de comunicación de Vdor. Cada día proporcionaba información falsa al enemigo, conduciendo a sus patrullas a emboscadas y alejándolas de los escondites de la resistencia. Los alienígenas nunca la atraparon porque no podían imaginar que un humano pudiera comprender su tecnología. Su arrogancia era su debilidad. La ocupación continuó, pero no fue la sumisión pacífica que los valdoranos esperaban. Cada día traían nuevos informes de sabotaje y ataques. Los convoys de suministros eran destruidos. Patrullas aisladas desaparecían y nunca eran encontradas. Los colaboradores que trabajaban con los alienígenas eran ejecutados por combatientes de la resistencia. El alto comandante Sort se sentía cada vez más frustrado. Sus oficiales lo instaron a simplemente destruir la planet con un bombardeo masivo y avanzar hacia objetivos más fáciles. Pero el orgullo de Zorat no lo permitió. Ninguna especie había desafiado jamás al imperio. Él no sería el comandante que no logró conquistar un mundo primitivo. Ordenó a sus soldados que reprimieran con más fuerza a la población. Autorizó ejecuciones masivas y castigos colectivos. Pensó que suficiente brutalidad quebrantaría el espíritu de la humanidad. Se equivocó. La brutalidad solo fortaleció la resistencia. Cada atrocidad creó más combatientes. Cada ejecución creó más gente sin nada que perder. Los valdorianos no podían entenderlo. Según su experiencia, el terror siempre funcionaba. Aplasta suficientes cuerpos y los supervivientes se rendirían. Pero los humanos no se sometieron. Simplemente se enfurecieron más. Los soldados valdorianos comenzaron a temer las misiones en la superficie de la Tierra. El planeta se había ganado una reputación en toda la flota. Era un mundo maldito donde la muerte acechaba en cada sombra. Algunos soldados rechazaron las órdenes de patrullar ciertas zonas. Otros solicitaron traslados a diferentes campañas. Los poderosos guerreros del imperio habían empezado a temer a los humanos. En la mina de sal bajo Kansas, el Dr. Nathan Cole contaba los días. El dispositivo estaba casi listo. Pronto contraatacarían. Pronto los valdoranos comprenderían el terrible error que habían cometido al venir a la Tierra. El almirante Morrison recibía informes diarios de las células de la resistencia de todo el mundo. Coordinaba ataques y recopilaba información. Se aseguraba de que el enemigo nunca tuviera un momento de paz y esperaba a que el arma de Nathan estuviera terminada. La fecha límite se acercaba. Casi habían pasado 6 semanas. La batalla final se avecinaba. Todos en ambos bandos podían presentirla. Algo estaba a punto de romperse. Hannah Price permanecía en la oscuridad bajo los ángeles y miraba hacia la superficie. En algún lugar sobre ella, soldados alienígenas caminaban entre las ruinas de su ciudad. En algún lugar sobre ella, el enemigo creía haber ganado. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Pasaron 6 semanas y la humanidad finalmente estaba lista para la batalla final. El dispositivo que el Dr. Nathan Cole y su equipo habían construido ahora se encontraba en un búnker fuertemente fortificado bajo los Alpes suizos. Habían elegido este lugar porque las montañas proporcionaban protección natural contra los bombardeos orbitales. La roca era lo suficientemente gruesa como para absorber incluso los impactos directos de las armas valdorianas. Llevar el dispositivo hasta allí había requerido la mayor operación encubierta de la historia de la humanidad, trasladar componentes a través del territorio ocupado mediante túneles subterráneos y convoys ocultos. Mucha gente murió para lograrlo. Su sacrificio no sería en vano, pero los valdorianos se habían enterado del arma. Un combatiente de la resistencia capturado se había derrumbado bajo tortura y había revelado lo que sabía.
El alto comandante Zorat no entendía exactamente qué estaban construyendo los humanos, pero comprendía que era peligroso. Tomó una decisión que determinaría el destino de 2 civilizaciones. Lideraría el asalto personalmente. La flota valdoriana descendió sobre Europa como una tormenta de metal y fuego. 200 buques de guerra y 50.000 tropas terrestres avanzaron hacia los Alpes suizos con un solo objetivo: destruir todo lo que los humanos habían construido antes de que pudiera usarse. El almirante Morrison lo esperaba. Había reunido todos los recursos militares restantes que poseía la Tierra para una defensa final. Soldados de todas las naciones del planeta convergieron en Suiza. Aviones de 30 países volaron hacia la zona de batalla. Buques de guerra lanzaron sus misiles restantes desde océanos a miles de kilómetros de distancia. Era el momento. En el momento en que todo se acercaba, Morrison se dirigió a sus comandantes desde un búnker bajo Ginebra. Su voz era tranquila, pero su mensaje era claro. Si el enemigo alcanzaba el dispositivo, la humanidad estaría acabada. Mantendrían la línea o morirían en el intento. No había retirada. No había rendición. Solo había victoria o extinción. La coronel Megan Walsh había sido ascendida a general tras meses de operaciones exitosas contra la ocupación. Ahora lideraba una fuerza aérea combinada de pilotos de todas las naciones que aún contaban con aeronaves operativas. Se alzaron para enfrentarse a los cazas Boran sobre las montañas, sabiendo que los superaban en número al menos 10-1. Megan transmitió un mensaje final a sus pilotos antes de la batalla. Les dijo que recordaran por qué luchaban. No solo por la victoria, sino por el futuro. El futuro de sus nietos. Cada momento de libertad que la humanidad pudiera experimentar dependía de lo que hicieran hoy. La batalla comenzó con fuego y truenos que estremecieron las montañas. Las naves de guerra valdorianas bombardearon las posiciones defensivas con ataques orbitales. La artillería humana respondió con todo lo que tenía. El cielo se tiñó de rojo con explosiones. El suelo tembló con el impacto de las naves que caían. Las fuerzas terrestres se enfrentaron en los valles y pasos. Los tanques que habían sobrevivido 3 meses de ocupación avanzaron para enfrentarse a los vehículos alienígenas. La infantería tomó posiciones en búnkeres y trincheras, disparando a enemigos que apenas podían ver a través del humo y el caos. Los soldados mueren. Miles de enemigos de ambos bandos se abalanzaban sobre él. En el búnker bajo los Alpes, el Dr. Nathan Cole supervisaba la batalla en pantallas parpadeantes mientras realizaba los últimos ajustes al dispositivo. Le temblaban las manos, pero tenía la mente despejada. Años de trabajo lo habían llevado a este momento. Ahora todo dependía de él. Su asistente, Beth Santos, observaba las pantallas que mostraban a las fuerzas enemigas avanzando hacia su posición. Era joven y estaba asustada, pero se negaba a demostrarlo. Le dijo a Nathan que le daría más tiempo. Entonces tomó un rifle y se dirigió a la entrada del búnker para unirse a los defensores. Nathan quería detenerla. Quería decirle que se mantuviera a salvo, pero sabía que no quedaba ningún lugar seguro. Simplemente asintió y volvió a su trabajo. En la superficie, la marea de la batalla se volvió contra la humanidad. Las fuerzas valdorianas eran demasiado numerosas y poderosas. Abrieron una brecha en las líneas defensivas exteriores y se adentraron en las montañas. Morrison ordenó la retirada, intercambiando terreno por tiempo. Cada minuto que retrasaban al enemigo era un minuto más para que Nathan completara su trabajo. Hannah Price había viajado desde Los Ángeles para unirse a la batalla final. Su célula de la resistencia había recorrido territorio ocupado, perdiendo a la mitad de sus hombres en el camino. Ahora luchaba en las trincheras junto a soldados profesionales, con las armas alienígenas capturadas escupiendo fuego contra los enemigos que avanzaban. Se encontró cara a cara con un oficial valdoriano que la doblaba en tamaño. El alienígena levantó su arma, pero Hannah fue más rápida. Le disparó entre los ojos antes de que pudiera disparar. Su enorme cuerpo se desplomó a sus pies. Los humanos no se inclinan, susurró mientras pasaba por encima de él y seguía luchando. En el cielo, el caza del general Walsh recibió un impacto directo de un misil enemigo. Su aeronave comenzó a descender en espiral hacia las montañas, dejando una estela de humo y fuego. Sus controles estaban muertos. Su sistema de eyección había fallado. Le quedaban quizás 30 segundos de vida. Miró hacia abajo y vio un transporte de tropas valdoriano justo debajo de ella. Llevaba a cientos de soldados hacia el frente. Megan tomó su decisión final. Apuntó su avión averiado al transporte y mantuvo la palanca de mando firme mientras caía. La colisión destruyó ambas naves en una bola de fuego. Megan Walsh murió al instante. También lo hicieron 300 soldados enemigos.
Su sacrificio inspiró a los pilotos restantes a luchar aún más con fiereza. La batalla se prolongó durante horas. Los defensores fueron repelidos una y otra vez. Las fuerzas enemigas llegaron a la entrada del búnker y comenzaron a abrirse paso hacia el interior. Beth Santos murió defendiendo el pasillo que conducía al dispositivo, llevándose consigo a 4 alienígenas. Nathan y Joel los disparos se acercaban. Le quedaban quizás minutos antes de que el enemigo se abriera paso. Sus manos se movían más rápido que nunca, realizando las conexiones y ajustes finales. El dispositivo estaba listo. Lo activó. Un pulso de energía invisible se expandió desde el búnker, atravesando la roca, el aire y el espacio mismo. Se extendió por el globo en segundos y luego continuó ascendiendo hacia la órbita. Todas las naves valdorianas a su alcance sintieron los efectos de inmediato. Sus escudos parpadearon una vez y luego se apagaron por completo. Sus sistemas de armas avanzados se desconectaron. Sus computadoras de puntería fallaron. Los gigantes tecnológicos de la galaxia quedaron repentinamente indefensos. La humanidad había estado esperando exactamente este momento. Baterías de misiles ocultas que habían estado guardadas durante meses, lanzadas desde búnkeres en todos los continentes. Submarinos emergieron en todos los océanos y dispararon sus armas nucleares restantes. Aviones que habían estado escondidos en hangares de montaña se alzaron para lanzar sus ataques. La flota valdoriana se vio atacada desde todas las direcciones sin forma de defenderse. El alto comandante Sort observó con horror cómo sus naves de guerra explotaban. Por uno a su alrededor. Su nave insignia se sacudió con impacto tras impacto mientras los misiles humanos daban en el blanco. Intentó levantar los escudos, pero nada funcionó. Intentó disparar sus armas, pero los sistemas estaban muertos. En sus últimos momentos, Zorath comprendió la verdad. Había conquistado 300 mundos porque esas especies valoraban la supervivencia por encima de la libertad. Calcularon las probabilidades y decidieron someterse. Los humanos no calcularon. Los humanos simplemente se negaron a perder. La nave insignia recibió un último golpe. Y se partió en pedazos. El alto comandante Sort murió en las llamas. Aún incapaz de comprender cómo una especie primitiva lo había destruido. La batalla había terminado. La humanidad había ganado. La guerra no terminó en un solo día. Las fuerzas valdorianas dispersas permanecieron por todo el planeta, aisladas de su flota y desesperadas por sobrevivir. Se necesitó otro año de dura lucha para darles caza. Cada ciudad que había sido ocupada necesitaba ser liberada. Cada campo de trabajo necesitaba ser liberado. Cada colaborador necesitaba enfrentar la justicia. El trabajo fue largo y sangriento y agotador. Pero la humanidad lo logró. Paso a paso, día a día, la Tierra fue recuperada. El costo fue inimaginable. 8.000 millones de personas murieron durante la invasión y ocupación. Casi la mitad de la raza humana fue exterminada en menos de 2 años. Ciudades que habían permanecido en pie durante siglos no eran más que cenizas y escombros. Ecosistemas enteros habían sido destruidos por bombardeos orbitales. Las cicatrices tardarían generaciones en sanar. Sin embargo, la humanidad sobrevivió. Y más que eso, la humanidad había ganado. Una especie joven que apenas había llegado a su propia luna había derrotado a uno de los imperios más poderosos de la galaxia. La noticia se extendió por las estrellas más rápido que cualquier nave. La Tierra había logrado lo que nadie creía posible. El almirante Jack Morrison se encontraba en el podio de la recién reconstruida sede de las Naciones Unidas en Ginebra, exactamente 2 años después del inicio de la invasión. El edificio original había sido destruido durante la ocupación. El nuevo se había construido en tan solo 6 meses con trabajadores de todas las naciones, un símbolo de lo que la humanidad podía lograr cuando trabajaba unida. El salón de actos estaba lleno de representantes de todos los países de la Tierra. Pero también había otros rostros entre la multitud. Rostros que no parecían humanos en absoluto. Delegaciones de 47 especies alienígenas habían viajado por toda la galaxia para asistir a esta ceremonia. Algunos de ellos habían sido conquistados por los valdoranos siglos atrás y habían vivido bajo su dominio desde entonces. Otros se habían escondido del imperio durante generaciones. Todos habían venido a ver a la especie que había logrado lo imposible. Morrison miró a la asamblea y comenzó a hablar. Su voz era más vieja, desgastada por 2 años de guerra constante, pero aún era fuerte. Les explicó que cuando los valdoranos exigieron que la tierra se doblegara, hicieron una suposición que les había servido durante 300 conquistas. Asumieron que la humanidad calcularía las probabilidades y reconocería su desesperanza.
Asumieron que los humanos se someterían para preservar lo que pudieran. Todas las demás especies habían hecho lo mismo. Todas las demás especies habían considerado las cifras y tomado la decisión racional. Pero los humanos no luchaban porque creyeran que podían ganar. Luchaban porque valía la pena luchar por algunas cosas, sin importar las probabilidades. Valía la pena luchar por la libertad. Valía la pena luchar por la familia. Valía la pena luchar por el derecho a determinar su propio destino. Estas cosas no eran negociables. No a cualquier precio, no contra ningún enemigo. Morrison hizo una pausa y miró a las delegaciones alienígenas. Algunas lloraban, aunque sus lágrimas no se parecían en nada a las humanas. Otras permanecieron sentadas en un silencio atónito. Continuó hablando. Dijo que la Tierra se unía a la comunidad galáctica no como un sirviente conquistado, sino como una nación libre, y que la humanidad había hecho una promesa a todas las especies presentes. Si la tiranía alguna vez las amenazaba, si los imperios alguna vez exigían su rendición, no enfrentarían la oscuridad solas. La humanidad recordó lo que significaba enfrentarse a adversidades imposibles. La humanidad estaría con ellos. El salón de actos estalló en aplausos. Voces humanas se mezclaron con sonidos alienígenas que ningún humano había oído antes. Sonaba casi a esperanza en el público. Hannah Price se sentó entre el Dr. Nathan Cole y Beth Santos. Beth había sobrevivido a sus heridas en el búnker, aunque ahora caminaba con un bastón y siempre lo haría. Se habían convertido en símbolos de la resistencia, el soldado, el científico y el ingeniero que ayudaron a salvar el mundo. Los medios de comunicación llamaban a Hannah la León de Los Ángeles. Odiaba el apodo, pero entendía por qué la gente necesitaba héroes. Más tarde esa noche, Hannah se encontraba en un balcón con vistas a la ciudad de Ginebra. El sol se ponía y el cielo estaba pintado en tonos naranja y rojo. Bajo ella, la ciudad seguía en reconstrucción. Grúas y vehículos de construcción trabajaban sin descanso. El sonido de martillos y taladros llenaba el aire, incluso a esa hora tan tardía. La humanidad tenía prisa por reconstruir lo perdido. Nathan se unió a ella en el balcón y le ofreció una taza de café. Dijo que las cadenas de noticias la llamaban heroína de nuevo. Hannah rió suavemente. Dijo que solo era una niña asustada que no quería morir de rodillas. No había nada heroico en ello. Nathan no estuvo de acuerdo. Dijo que eso era precisamente lo que la hacía peligrosa. Eso era lo que los hacía peligrosos a todos. Los valdoranos tenían mejores armas, mejores barcos y todo lo mejor. Pero no podían fabricar lo que tenían los humanos. Hannah preguntó qué era eso. Terquedad, dijo Nathan con una sonrisa cansada. Pura, irrazonable, magnífica terquedad humana. Los humanos se negaban a aceptar la realidad, así que la cambiaban. Permanecieron en silencio un rato, observando cómo las estrellas aparecían en el cielo vespertino. En algún lugar, los restos del imperio valdoriano se reagrupaban. Otros imperios observaban la Tierra con renovado interés. Algunos sentían curiosidad. Algunos tenían miedo. Algunos ya estaban haciendo planes. La galaxia era vasta y peligrosa, y la humanidad acababa de anunciar su presencia de la forma más dramática posible. Pero por ahora, en esta tranquila noche, bastaba con respirar aire puro. Hannah alzó su taza de café hacia las estrellas. Brindó por los que habían perdido. Su familia, sus amigos, los camaradas de Beth en el búnker, el general Walsh y el capitán Hayes y todos los millones que murieron luchando. Nunca serían olvidados. Nathan también alzó su copa. Brindó por los que jamás se doblegarían. Bebieron juntos mientras la noche caía sobre un mundo en recuperación. En los meses y años siguientes, la humanidad ocupó su lugar entre las estrellas. La tecnología obtenida de los valdoranos les permitió construir su propia flota de naves espaciales. Las alianzas formadas con otras especies crearon una coalición que ningún imperio podía amenazar fácilmente. La Tierra se hizo conocida en toda la galaxia como el mundo que se negaba a romperse. Los jóvenes alienígenas crecieron escuchando historias sobre los humanos que habían derrotado al alto comandante Zorat. Aprendieron sobre el almirante Morrison, el general Walsh, Hannah Price y el Dr. Cole. Aprendieron sobre una especie que medía la victoria no por la supervivencia, sino por la libertad. Algunas especies temían a la humanidad. Les preocupaba que una raza tan dispuesta a luchar pudiera eventualmente convertirse en conquistadora. Pero esos temores resultaron infundados. Los humanos no querían gobernar la galaxia. Solo querían que los dejaran solos para determinar su propio destino. Y querían ayudar a otros a hacer lo mismo. El imperio valdoriano exigió que la Tierra se inclinara. En cambio, la Tierra mostró a la galaxia algo nunca antes visto.
Una especie que ardería junto a sus enemigos antes que entregar su alma. Una especie que halló fuerza ante la extinción. Una especie que simplemente se negó a aceptar la derrota. Y el universo nunca